Hay noches en las que el destino te obliga a elegir entre la supervivencia y la rendición. Para Isadora Méndez, esa noche llegó cuando escuchó el estruendo de la puerta principal de su casa siendo derribada a patadas. No fue un sueño, fue el sonido brutal de la realidad, aplastando lo último que le quedaba, la ilusión de seguridad. A sus 35 años, esta mujer de mirada cansada y manos callosas había sobrevivido a la muerte de su esposo, al trauma silencioso de su hija y a meses de amenazas constantes. Pero esa noche, mientras el general Tubarão Ramos y sus hombres armados invadían su hogar, supo que había llegado al límite. La milicia no había venido a negociar. Habían venido a cobrar, con sangre si era necesario. Y en algún lugar remoto de su memoria, una voz antigua le susurraba el nombre de un refugio olvidado, el silo de granos de su abuelo, un lugar que nadie recordaba, un lugar donde tal vez, solo tal vez, podría esconder a su hija y encontrar una razón para seguir respirando. Isadora era ingeniera civil de profesión, pero hacía 3 años que no ejercía. Su marido, Ricardo Méndez, había sido un geólogo brillante, un hombre cuya pasión por las rocas y los minerales era contagiosa. Murió en un accidente de campo que nunca fue completamente explicado. Una explosión en una mina abandonada que lo dejó sepultado bajo toneladas de piedra. Isa quedó destrozada, con una niña de 5 años que presenció el funeral y desde ese día dejó de hablar. Sofía tenía ahora 8 años y seguía en silencio, comunicándose solo con miradas y dibujos. Isa había intentado reconstruir su vida trabajando en una constructora local, pero la empresa estaba infiltrada por la milicia del general Ramos. Cuando ella descubrió irregularidades en los contratos y amenazó con denunciarlas, la atraparon en una red de deudas falsas, extorsión y amenazas de muerte. 500.000 reales, una cifra imposible, diseñada para destruirla lentamente. La invasión fue rápida y despiadada. Isa escuchó los gritos de los hombres, el sonido de muebles siendo volcados, vidrios rompiéndose. Tomó a Sofía de la mano y corrió hacia la puerta trasera, con el corazón golpeando tan fuerte que pensó que explotaría. No había tiempo para empacar nada. Solo agarró su bolso con lo esencial: documentos, 150 reales arrugados y las llaves de su auto viejo. Salieron al patio trasero justo cuando las linternas de los hombres iluminaban la sala. ¡Ahí está!, gritó una voz rasposa. Isa empujó a Sofía hacia el auto estacionado en el callejón. Arrancó el motor con manos temblorosas mientras las balas comenzaban a silbar. Una perforó el vidrio trasero. Sofía se tiró al piso, con los ojos cerrados, pero sin emitir sonido, ni siquiera un grito. Isa pisó el acelerador a fondo y el auto derrapó hacia la oscuridad de la noche, dejando atrás su casa, su vida, todo lo que había conocido. Manejó sin rumbo durante 2 horas, con el tanque de gasolina en la reserva y sin un destino claro. Sofía estaba acurrucada en el asiento trasero, abrazando su muñeca de trapo, con la mirada perdida en algún lugar lejano donde las palabras no existían. Isa lloraba en silencio mientras conducía por carreteras rurales vacías, preguntándose cómo había llegado a este punto. Cómo una ingeniera respetada, una madre que solo quería criar a su hija en paz, se había convertido en una fugitiva perseguida por criminales. Entonces, en medio de su desesperación, recordó algo que su madre le había mencionado años atrás: la vieja propiedad del abuelo Heitor, un terreno abandonado en el interior con un silo de granos desactivado desde los años 80. Nadie iba allí, nadie lo recordaba. Era un lugar moribundo, al borde del colapso, pero era remoto, era invisible, y en ese momento la invisibilidad era lo único que podía salvarlas. Giró el volante hacia el este y rezó para que el combustible alcanzara. El camino al silo
Era una pesadilla de baches y curvas cerradas. El auto gemía con cada sacudida, amenazando con desarmarse. Isa había estado allí solo una vez en su infancia, en un viaje familiar que apenas recordaba. Pero la imagen del silo permanecía grabada en su memoria. Una estructura cilíndrica de concreto gris, como un monumento olvidado a una era agrícola que ya no existía. Cuando finalmente llegaron, cerca de las 3 de la madrugada, el auto tosió y se detuvo completamente. El tanque estaba vacío. Isa miró a su alrededor. Solo oscuridad, campos abandonados y el perfil fantasmal del silo contra el cielo estrellado. No había luces, no había casas cercanas, no había nada. Era el fin del mundo, o al menos se sentía así. Tomó a Sofía en brazos y caminó hacia la entrada del silo, sintiendo que cada paso la alejaba más de la civilización y la acercaba a un abismo desconocido. La puerta del silo estaba oxidada, pero no cerrada con llave. Isa la empujó con el hombro y se dio con un chirrido metálico que resonó en la noche como un lamento. El interior era una cueva de sombras y olores rancios. El aire estaba cargado de humedad y polvo de granos viejos. Isa encendió la linterna de su teléfono, que mostraba apenas un 15% de batería. La luz iluminó una escena desoladora. El piso estaba cubierto por una capa gruesa de granos deteriorados. Hongos negros trepaban por las paredes de concreto, y las vigas de metal del techo crujían amenazadoramente. El lugar parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. Sofía se aferró al cuello de su madre, temblando. Isa la abrazó con fuerza. «Estaremos bien, mi amor», susurró, aunque no creía sus propias palabras. «Solo necesitamos descansar aquí por un momento, solo un momento». Pero ambas sabían que no había a dónde más ir. Se instalaron en una esquina, sobre la capa de granos que funcionaba como un colchón incómodo pero tolerable. Isa intentó que Sofía comiera algo de las galletas que había en el bolso, pero la niña negó con la cabeza. Simplemente se acurrucó contra su madre y cerró los ojos. Isa la cubrió con su chaqueta y se quedó mirando el techo del silo, donde una pequeña abertura dejaba ver las estrellas. Pensó en Ricardo, en cómo él había muerto buscando algo, aunque nunca supo qué. En los últimos meses antes de su muerte, había estado obsesionado con los documentos de su suegro, el doctor Heitor Méndez, el abuelo químico de Isa, que había muerto cuando ella era adolescente. Ricardo hablaba de un legado científico que Heitor había dejado, algo revolucionario que nunca fue publicado. Isa siempre pensó que eran fantasías de un geólogo soñador. Pero ahora, escondida en este silo que había pertenecido a su abuelo, comenzaba a preguntarse si Ricardo había estado buscando algo específico, algo que tal vez estaba aquí. El general Ramos no era un hombre que se daba por vencido, era un depredador calculador, un exmilitar que había construido su imperio criminal con violencia metódica y conexiones corruptas. Había infiltrado la constructora donde Isa trabajaba, convirtiendo proyectos legítimos en esquemas de lavado de dinero. Cuando Isa descubrió las irregularidades y amenazó con exponerlas, Ramos reaccionó como siempre lo hacía. Destruyó su credibilidad, fabricó deudas falsas a su nombre y la señaló como la corrupta. Los tribunales estaban en su bolsillo. La policía local trabajaba para él. Isa no tenía aliados, no tenía recursos legales. Solo tenía miedo, y Ramos lo sabía. Disfrutaba el miedo, lo usaba como herramienta. Esa noche, mientras sus hombres revisaban los escombros de la casa de Isa, Ramos fumaba un cigarro y sonreía. «Encontrarán a la ingeniera», dijo a su segundo al mando, «y cuando lo hagan, me traerán lo que su marido encontró. Ese geólogo idiota murió protegiéndolo. Ella sabe dónde está». La verdad era más compleja. Ricardo nunca le había dicho a Isa qué estaba buscando exactamente, pero en sus últimas semanas de vida,
Había mencionado al doctor Heitor Méndez con reverencia casi religiosa. Tu abuelo era un genio, le había dicho una noche. Desarrolló algo que podría cambiar el mundo, pero lo escondió porque sabía que las personas equivocadas lo querrían por las razones equivocadas. Isa le había preguntado qué era, pero Ricardo había movido la cabeza. Todavía no lo sé con certeza, pero está en algún lugar conectado con tu familia. Y cuando lo encuentre, todo tendrá sentido. 2 semanas después, estaba muerto. La explosión en la mina nunca fue investigada adecuadamente. El general Ramos había estado en la constructora en ese momento, supervisando los asuntos de seguridad. Ahora, años después, escondida en el silo de su abuelo, Isa comenzaba a conectar piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. Ricardo no había muerto en un accidente. Había sido asesinado, y ella estaba siguiendo sus pasos sin siquiera saberlo. Al amanecer, Isa despertó con el cuerpo adolorido y la mente nublada. Sofía dormía profundamente, con la respiración tranquila. Isa se puso de pie con cuidado, sintiendo los granos crujir bajo sus zapatos. La luz del día entraba por las grietas del silo, revelando la magnitud del deterioro. Este lugar no era seguro. Las paredes tenían fisuras profundas. El techo estaba oxidado y podía ceder en cualquier momento. Necesitaban encontrar otro refugio, pero no tenían dinero para combustible, no tenían comida más allá de unas galletas y no tenían a dónde ir. Isa caminó por el interior del silo, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ser útil. Sus ojos recorrieron las paredes, el piso, el techo, y entonces notó algo extraño. En el centro del silo, donde la capa de granos era más gruesa, había una depresión circular, como si algo pesado hubiera estado allí y hubiera sido removido. Se arrodilló y comenzó a mover los granos con las manos. Mientras más cavaba, más extraño se volvía. Los granos no eran solo trigo viejo. Había una capa de concreto debajo, y en el concreto había líneas grabadas, patrones geométricos. Isa limpió más polvo y su corazón comenzó a acelerarse. Eran números, coordenadas, fórmulas químicas, y en el centro, apenas visible bajo décadas de suciedad, había una inscripción, H.M. 1978, para Isa, cuando llegue el momento. Su nombre. Su abuelo le había dejado algo aquí, algo que había estado esperando casi 40 años a ser descubierto. Isa sintió una ola de emociones contradictorias, esperanza, miedo, incredulidad. Siguió cavando frenéticamente, removiendo granos y polvo, hasta que sus dedos tocaron metal frío. Una manija, una puerta de acero, sellada herméticamente, escondida bajo el piso del silo. El corazón de Isa latía tan fuerte que pensó que despertaría a Sofía. Esta era la respuesta que Ricardo había buscado. Esto era lo que el general Ramos quería, y estaba justo bajo sus pies, esperando ser abierto. Isa intentó abrir la puerta de acero con todas sus fuerzas, pero no cedía. Estaba sellada con algún tipo de mecanismo de vacío que había preservado lo que fuera que estuviera debajo durante décadas. Sus manos resbalaban en la manija oxidada, dejando marcas de sangre donde las astillas de metal le cortaban la piel. Sofía despertó con el ruido y se acercó, observando a su madre con ojos grandes y preocupados. Isa se detuvo, respirando agitadamente, y miró a su hija. «El abuelo Heitor dejó algo aquí para nosotras», dijo, aunque no estaba segura de que fuera cierto. «Algo que puede ayudarnos». Sofía asintió en silencio y se arrodilló junto a su madre, tocando la puerta con sus pequeñas manos como si pudiera sentir los secretos que guardaba. Isa buscó en el bolso y encontró una navaja multiusos que Ricardo siempre llevaba consigo. Era lo único de él que había conservado. Con manos temblorosas, comenzó a raspar el sello de goma alrededor de la puerta. El trabajo era lento y agotador.
Cada centímetro de goma vieja que removía revelaba más del mecanismo de sellado. Isa se dio cuenta de que su abuelo había diseñado esto con precisión de ingeniero. No era solo una puerta, era una cámara hermética diseñada para preservar algo valioso durante tiempo indefinido. Después de 2 horas de trabajo constante, finalmente logró romper el sello. El aire escapó con un siseo suave, como un suspiro liberado, después de 40 años de contención. Isa miró a Sofía. «Quédate aquí, mi amor. Déjame ver qué hay abajo primero». Pero Sofía negó con la cabeza y tomó la mano de su madre con fuerza. No la dejaría ir sola. Isa suspiró y asintió. Juntas, levantaron la puerta de acero. El olor que emergió era extraño. Aire estéril, químicos viejos y algo metálico que hacía cosquillas en la nariz. Debajo de la puerta había una escalera de metal que descendía hacia la oscuridad. Isa encendió la linterna de su teléfono, que ahora mostraba solo 8% de batería, y comenzó a bajar lentamente. Los peldaños eran estrechos y empinados, diseñados más para acceso ocasional que para uso regular. Contó 15 escalones antes de llegar al fondo. Allí, sus pies tocaron un piso de baldosas frías. La linterna iluminó un espacio pequeño, no más grande que un dormitorio modesto, pero lo que contenía dejó a Isa sin aliento. Era un laboratorio subterráneo completo, sellado del mundo exterior como una cápsula del tiempo. Había mesas de trabajo de acero inoxidable, estantes con frascos y equipos científicos cubiertos de polvo, y en la pared del fondo, un cofre de seguridad de aspecto industrial con una rueda de combinación. Todo estaba intacto, preservado perfectamente en el vacío. Sofía bajó detrás de su madre, mirando el espacio con fascinación silenciosa. Isa caminó lentamente por el laboratorio, iluminando cada rincón. En una de las mesas había cuadernos de notas con la caligrafía elegante de su abuelo. Reconocía esa letra de las pocas cartas que él le había escrito cuando era niña. Al lado de los cuadernos había una fotografía enmarcada. El doctor Heitor Méndez, un hombre de cabello blanco y ojos brillantes de inteligencia, de pie frente a este mismo laboratorio cuando era nuevo. En la parte posterior de la foto había una inscripción, 1978. El futuro está en las pequeñas cosas. Isa sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Su abuelo había construido todo esto en secreto, debajo del silo, sin que nadie lo supiera. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba protegiendo? La respuesta tenía que estar en ese cofre de seguridad. Se acercó al cofre y examinó la rueda de combinación. No había instrucciones, no había pistas visibles. Pero entonces notó algo grabado discretamente en el marco metálico, una fecha, 15-03-1970. Isa reconoció esa fecha inmediatamente. Era su fecha de nacimiento. Su abuelo había usado su cumpleaños como combinación. Con manos temblorosas, giró la rueda, 15-03-70. El mecanismo hizo clic. El cofre se abrió con un suspiro metálico, revelando su contenido. Dentro había una serie de frascos de vidrio, cada uno del tamaño de una botella de vino, llenos con un líquido extraño que brillaba con un tono plateado bajo la luz de la linterna. No era agua, no era aceite, era algo completamente diferente, algo que parecía moverse por sí solo, como si tuviera vida. Y junto a los frascos había un diario encuadernado en cuero, con el título grabado en oro: Diamantes líquidos, la síntesis del futuro. Isa tomó el diario con manos temblorosas y lo abrió. Las primeras páginas eran ecuaciones químicas complejas, diagramas de estructuras moleculares y notas técnicas en la letra meticulosa de su abuelo. Pero había también secciones escritas en lenguaje más personal, casi como una carta. Isa comenzó a leer en voz alta, para Sofía y para sí misma. Si estás leyendo esto, Isadora, significa que has encontrado mi trabajo. Significa que llegó el momento que temía y esperaba a la vez.
Lo que tienes frente a ti es el resultado de 30 años de investigación. Una suspensión de nanopartículas de diamante en estado líquido. No es magia, aunque lo parezca. Es ingeniería molecular en su forma más pura. Estas partículas pueden purificar agua contaminada en segundos. Pueden generar energía limpia mediante procesos catalíticos. Pueden revolucionar la medicina y la industria. Pero también pueden ser militarizadas, monopolizadas, convertidas en armas de control. Por eso las escondí aquí. Por eso esperé que la persona correcta las encontrara. Isa cerró el diario por un momento, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastándola. Sofía se acercó a uno de los frascos y extendió la mano para tocarlo, pero Isa la detuvo suavemente. No sabemos si es seguro, mi amor, pero su curiosidad de ingeniera estaba despierta. Tomó uno de los frascos más pequeños y lo levantó hacia la luz. El líquido plateado se movía dentro del vidrio como mercurio, pero más fluido, más vivo. Bajo la luz de la linterna podía ver pequeños destellos, como estrellas microscópicas suspendidas en el líquido. Eran los diamantes. Nanopartículas tan pequeñas que eran invisibles al ojo desnudo individualmente, pero que juntas creaban este efecto hipnótico. Isa abrió uno de los cuadernos de su abuelo y encontró una sección titulada Aplicaciones y valor de mercado. Sus ojos se abrieron al leer las cifras. Su abuelo estimaba que solo los frascos que estaban en el cofre tenían un valor potencial de mercado de más de $1.000 millones si se comercializaban correctamente. Pero más importante, la fórmula para sintetizarlos valía infinitamente más. Isa se sentó en el piso frío del laboratorio, con el diario en su regazo y Sofía acurrucada a su lado. Comenzó a leer más profundamente. Su abuelo explicaba que había desarrollado esta tecnología en los años 70, en una época en que la nanotecnología ni siquiera existía como campo reconocido. Había sido un visionario adelantado a su tiempo, pero también había sido lo suficientemente sabio para reconocer el peligro. En una entrada fechada en 1976, Heitor escribía: «Hoy vinieron hombres del gobierno militar. Quieren mi investigación para propósitos de seguridad nacional. Les dije que mis experimentos habían fallado, pero sé lo que realmente quieren. Convertir esta tecnología en un instrumento de control. Si pueden monopolizar la purificación de agua, pueden controlar ciudades enteras. Si pueden militarizar las propiedades catalíticas, pueden crear armas que ni siquiera he imaginado. No puedo permitirlo. Hoy sellé el laboratorio. Hoy decidí que el futuro tendrá que esperar a que llegue la persona correcta». Isa sintió un escalofrío. Su abuelo había enfrentado exactamente el mismo dilema que ella enfrentaría ahora. Tenía en sus manos algo de valor incalculable, algo que podría resolver todos sus problemas financieros instantáneamente. Pero también tenía la responsabilidad de protegerlo de las personas equivocadas. Y las personas equivocadas la estaban buscando activamente en ese mismo momento. El general Ramos había matado a Ricardo porque creía que el geólogo había encontrado esto. Ahora ella lo tenía realmente. ¿Qué haría cuando se enterara? La respuesta era obvia. Haría lo que fuera necesario para tomarlo. Y si eso significaba matar a Isa y a Sofía, no dudaría ni un segundo. Isa abrazó a su hija con fuerza. «Tenemos que ser muy cuidadosas», susurró. «Esto es importante, más importante de lo que puedo explicar ahora». En otra sección del diario, Heitor había escrito sobre el proceso de síntesis. Isa leyó con fascinación creciente. Como ingeniera civil, tenía conocimientos básicos de química, pero esto era de otro nivel. Sin embargo, su abuelo había escrito las instrucciones con una claridad pensada específicamente para alguien de su perfil profesional. «Isadora», escribía en una nota directa, «sé que te convertiste en ingeniera como tu padre. Eso me llena de orgullo.
y significa que tienes las herramientas mentales para entender lo que hice aquí. La síntesis requiere presión exacta, temperatura controlada y un catalizador específico que detallaré más adelante. Pero más importante que la técnica es la intención. Esta tecnología solo debe usarse para reparación. Reparación del agua, reparación del ambiente, reparación de las injusticias que la escasez crea. Si alguien intenta usarla para control o ganancia egoísta, destruye todo. Destruye los frascos, destruye las notas, destruye la fórmula. Mejor que se pierda para siempre que caiga en manos equivocadas. Isa sintió el peso de esas palabras como una losa en su pecho. Su abuelo le estaba pidiendo algo casi imposible. Tenía 500.000 reales de deuda. Tenía una hija traumatizada que necesitaba terapia costosa. Tenía criminales cazándola. Y tenía en sus manos la solución a todos esos problemas. Pero también tenía un legado moral que cumplir. ¿Cuál era más importante? ¿La supervivencia inmediata o el propósito más grande? La pregunta la atormentaba mientras miraba los frascos brillantes. Podría tomar solo uno, venderlo en el mercado negro, obtener suficiente dinero para desaparecer con Sofía y comenzar una nueva vida en otro país. Nadie sabría, nadie tendría que enterarse, pero ella lo sabría. Y Sofía lo sabría. Y tendría que vivir el resto de su vida sabiendo que había traicionado el legado de su abuelo, el trabajo de Ricardo y su propia integridad. ¿Ese era el precio que estaba dispuesta a pagar? Isa pasó las siguientes horas explorando cada rincón del laboratorio subterráneo. Había equipos que no reconocía, instrumentos científicos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Su abuelo había sido más que un químico genial, había sido un ingeniero, un inventor, un visionario completo. En uno de los estantes encontró una caja sellada con una etiqueta que decía, para emergencias, mecanismo de autodestrucción. Isa la abrió con cuidado. Dentro había un dispositivo simple, un temporizador conectado a varios recipientes de ácido que, según las instrucciones, podían neutralizar completamente los diamantes líquidos en cuestión de minutos, convirtiéndolos en carbono inerte. Era la opción nuclear, la última línea de defensa si alguien intentaba robar la tecnología. Isa guardó el dispositivo en su bolso. Esperaba no tener que usarlo, pero sabía que era necesario tenerlo a mano. Sofía, mientras tanto, había encontrado algo que captó su atención. Una serie de dibujos que Heitor había hecho en las últimas páginas de uno de sus cuadernos. No eran diagramas científicos, sino ilustraciones simples. Mostraban un mundo donde el agua limpia fluía libremente, en donde las comunidades tenían energía accesible, donde los niños jugaban sin miedo a la contaminación. Eran los sueños de un idealista, plasmados en papel. Sofía tocó uno de los dibujos con sus dedos pequeños y miró a su madre con una pregunta silenciosa en sus ojos. Isa entendió. Sí, mi amor, el abuelo Heitor quería hacer del mundo un lugar mejor, y creo que ahora nos toca a nosotras continuar ese sueño. Sofía asintió y abrazó a su madre. Era el primer gesto de esperanza que Isa había visto en su hija desde hacía meses. Tal vez, solo tal vez, había una razón más grande detrás de todo este sufrimiento. Isa tomó la decisión de documentar todo. Usó los últimos 5% de batería de su teléfono para fotografiar cada página del diario, cada fórmula, cada instrucción. Si algo le pasaba, al menos habría un registro. Pero mientras tomaba las fotos, escuchó un sonido que la heló hasta los huesos. El ruido de motores acercándose. Vehículos, múltiples vehículos. Subió rápidamente por la escalera y miró por una de las grietas del silo. Lo que vio confirmó su peor temor. 3 camionetas negras se detenían frente al silo. De ellas descendieron hombres armados. Y al frente, con un cigarro en la boca y una sonrisa depredadora, estaba el general Tubarão Ramos. La habían encontrado.
La pesadilla apenas comenzaba. Isa bajó corriendo por la escalera con el corazón desbocado. Sofía la miró con terror en los ojos. «Tenemos que escondernos», susurró Isa, aunque sabía que no había dónde esconderse. El laboratorio era una trampa, solo había una entrada y una salida. Si los hombres de Ramos la encontraban, estarían atrapadas. Isa miró el dispositivo de autodestrucción en su bolso. Luego miró los frascos de diamantes líquidos. Si tenía que elegir entre entregarle esta tecnología a un criminal o destruirla para siempre, elegiría la destrucción. Pero había una tercera opción que aún no había considerado: pelear. No con fuerza física, porque no tenía ninguna, sino con inteligencia. Su abuelo le había dejado más que una tecnología, le había dejado conocimiento. Y el conocimiento, usado correctamente, era el arma más poderosa de todas. Isa actuó rápido. Tomó 3 de los frascos más pequeños de diamantes líquidos y los escondió en su bolso. El resto los dejó en el cofre, pero configuró el temporizador del dispositivo de autodestrucción para 5 minutos. Si algo salía mal, al menos Ramos no obtendría lo que quería. Luego tomó el diario y lo metió dentro de su chaqueta, pegado a su pecho. Era la evidencia más importante. Con este diario, cualquier científico competente podría replicar el trabajo de Heitor. Sin él, los frascos eran valiosos, pero no replicables. Isa subió la escalera con Sofía, cerró la puerta de acero y la cubrió rápidamente con granos. No era un escondite perfecto, pero en la oscuridad del silo, con suerte, los hombres no la notarían inmediatamente. Se escondieron detrás de una viga de soporte, en las sombras más profundas del silo, conteniendo la respiración. Los hombres entraron al silo con linternas potentes y armas en alto. Isa podía escuchar sus botas crujiendo sobre los granos viejos. «Revisen cada centímetro», ordenó la voz del general Ramos desde afuera. «La ingeniera está aquí. Su auto está abandonado a 100 metros. No puede haber ido muy lejos». Los hombres se dispersaron, iluminando las paredes, el techo, buscando señales de vida. Uno de ellos pasó a menos de 2 metros de donde Isa y Sofía se escondían. Sofía enterró su rostro en el pecho de su madre, temblando. Isa la abrazó con fuerza, rogando en silencio que no hicieran ruido. El hombre siguió adelante, pero entonces otro notó la depresión en el piso donde Isa había estado cavando. «Jefe, aquí hay algo raro». Los otros convergieron. Isa cerró los ojos. Habían encontrado la puerta. Los hombres comenzaron a remover los granos frenéticamente, revelando la puerta de acero. «Es una entrada. Hay algo debajo del silo». El general Ramos entró entonces, con su presencia llenando el espacio como un veneno. Era un hombre corpulento, de 50 y tantos años, con cicatrices que contaban historias de violencia. Se arrodilló junto a la puerta y pasó su mano por el metal. Así que el viejo Heitor escondió su laboratorio aquí. Inteligente, pero no lo suficiente. Miró a sus hombres. «¡Ábranla!». 2 hombres forzaron la puerta mientras Ramos esperaba, fumando su cigarro. Cuando la puerta finalmente se abrió y el aire estéril escapó, Ramos sonrió como un tiburón que huele sangre. «Ahí está mi tesoro». Comenzó a descender por la escalera. Isa sabía que tenía exactamente 4 minutos antes de que el temporizador activara la autodestrucción del laboratorio. Necesitaba un plan y lo necesitaba ahora. Isa observaba desde las sombras mientras los hombres de Ramos descendían al laboratorio como hormigas entrando a un hormiguero. Podía escuchar sus exclamaciones de asombro cuando vieron los frascos de diamantes líquidos brillando bajo la luz de sus linternas. «Jefe, esto es increíble. Hay docenas de estos frascos». La voz de Ramos resonó desde abajo, cargada de codicia apenas contenida. «Empaquen todo con cuidado. Cada frasco vale millones. Y busquen documentación, cuadernos, cualquier cosa que explique cómo se hace esto». Isa apretó el diario contra su pecho. Ellos tendrían los frascos.
pero no tendrían el conocimiento para replicarlos. Sin embargo, eso no resolvía su problema inmediato. El temporizador seguía corriendo, 3 minutos y medio. Pronto, todo ese laboratorio se convertiría en un infierno químico, y si Ramos y sus hombres estaban dentro cuando eso sucediera, morirían. Isa sintió una punzada de conflicto. Eran criminales, asesinos. ¿Le importaba si morían? La respuesta la sorprendió. Sí, le importaba. No porque los perdonara o porque merecieran clemencia, sino porque si permitía que murieran sin advertirles, ella se convertiría en lo que ellos eran, alguien dispuesto a matar por conveniencia. Y si cruzaba esa línea, ¿cómo sería diferente del general Ramos? ¿Cómo podría mirar a Sofía a los ojos y enseñarle que la vida tiene valor, que la dignidad importa, si ella misma actuaba sin dignidad? Pero había otra consideración igualmente urgente. Si advertía a Ramos, él subiría del laboratorio y la encontraría. Y entonces no solo tomaría los frascos, sino también el diario, tomaría todo y usaría esta tecnología exactamente como su abuelo había temido, para control, para explotación, para enriquecimiento egoísta. El dilema era imposible: salvar vidas criminales o proteger un legado que podría salvar millones de vidas futuras. ¿Cuál era la elección correcta? Sofía tocó el brazo de su madre y señaló hacia la entrada del silo. Estaba indicando que podían escapar. Los hombres estaban todos abajo, distraídos con el descubrimiento. Este era el momento perfecto para huir. Isa miró a su hija y vio en sus ojos algo que la estremeció. Había aceptación allí. Sofía estaba dispuesta a dejar que esos hombres murieran si eso significaba que ellas sobrevivirían. Era una lógica brutal pero comprensible para una niña de 8 años que había perdido a su padre y había sido perseguida sin piedad. Pero Isa no podía aceptar esa lógica. No podía permitir que su hija creciera pensando que el fin justifica los medios, que la supervivencia excusa cualquier acto, por horrible que sea. Si hacía eso, Ramos habría ganado de todos modos. Habría convertido a Isa en un monstruo, y eso era algo que ella no podía permitir. Isa tomó una decisión que sabía que podría costarle todo. Salió de las sombras con Sofía de la mano y gritó hacia la entrada del laboratorio subterráneo. «General Ramos, suba ahora. El laboratorio está configurado para autodestruirse. Tienen menos de 3 minutos». El silencio que siguió fue absoluto. Luego escuchó la voz de Ramos, cargada de sorpresa y furia. «¿Quién diablos? Es ella. La ingeniera está aquí arriba». Isa escuchó el sonido de botas subiendo rápidamente por la escalera metálica. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. Había sacrificado su única ventaja. Había revelado su posición para salvar las vidas de hombres que querían matarla. Pero había una diferencia crucial entre ella y Ramos. Ella todavía tenía su humanidad intacta, y eso, en este momento, era lo único que importaba. Tomó a Sofía y corrió hacia la salida del silo. Ramos emergió del laboratorio como una bestia enfurecida, con el rostro enrojecido y los ojos inyectados de sangre. «¡Atrápenla! ¡No dejen que escape!». Sus hombres salieron detrás de él, algunos cargando frascos de diamantes líquidos envueltos apresuradamente en chaquetas. Isa corrió hacia la puerta del silo con Sofía, pero 2 hombres les cortaron el paso. Estaban atrapadas. Ramos caminó hacia ella lentamente, con una pistola en la mano. «Ingeniera Méndez, qué sorpresa tan desagradable. Pensé que tendríamos que buscarte por todo el país, pero aquí estás, entregándote voluntariamente». Se detuvo a 3 metros de distancia, apuntándole con el arma. «Ahora vas a decirme exactamente cómo funciona esa sustancia brillante, y vas a explicarme cómo desactivar ese temporizador que mencionaste. O tu hija aprenderá qué se siente ver a su madre morir lentamente». Sofía se aferró a la pierna de Isa, con los ojos cerrados.
Isa levantó las manos lentamente, mostrando que no estaba armada. General, escuche, no sabe con qué está jugando. Esa tecnología no es solo valiosa, es peligrosa si se usa incorrectamente. Puede contaminar, puede explotar, puede matar si no se maneja con el protocolo exacto. Mi abuelo la escondió por una razón. Ramos se rió, pero era una risa sin humor. Ah, la excusa moral. Es peligrosa, es responsable, no deberías tenerla. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esa canción? La cantan los débiles cuando los fuertes vienen a tomar lo que quieren. Dio un paso más cerca. Tu abuelo era un tonto idealista. Tu marido era un tonto curioso. Y tú eres una tonta que cree que las reglas importan. Pero aquí está la verdad. El poder es lo único que importa. Y yo tengo el poder. Tengo las armas. Tengo a los hombres. Y ahora tengo tu preciosa tecnología. Isa sintió la rabia arder en su pecho. ¿Poder? ¿Usted cree que tiene poder? Usted es solo un criminal de medio pelo que roba a familias desesperadas y se esconde detrás de matones armados. Mi abuelo tenía verdadero poder, el poder del conocimiento, de la creación, de la visión. Usted nunca entenderá eso porque su mente es demasiado pequeña. Solo ve valor monetario. No ve el potencial de cambiar el mundo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, cargadas de todo el dolor y la frustración de los últimos meses. Ramos dio otro paso adelante, con el rostro contraído de furia. ¿Cómo te atreves? Pero entonces, desde abajo, llegó un sonido, un pitido electrónico, el temporizador. 30 segundos. Los ojos de Ramos se abrieron con pánico. ¡Desactívalo! ¡Ahora! Isa negó con la cabeza. No puedo. Una vez activado, es irreversible. Por eso les advertí que subieran. El general Ramos miró hacia la entrada del laboratorio subterráneo, luego de vuelta a Isa. Su mente calculaba rápidamente. Podía quedarse e intentar forzar información de Isa, pero arriesgaba perder todo si el laboratorio realmente explotaba. O podía huir ahora con los frascos que sus hombres habían salvado y considerar esto una victoria parcial. La codicia luchó contra el instinto de supervivencia en su rostro. Finalmente, el instinto ganó. «Vámonos. Llévense todo lo que puedan cargar». Miró a Isa con odio puro. «Esto no termina aquí, ingeniera. Te encontraré nuevamente. Y la próxima vez, tu hija pagará primero». Salió corriendo del silo con sus hombres. Isa escuchó los motores de las camionetas arrancando, alejándose. 10 segundos. Ella tomó a Sofía y salieron corriendo del silo justo cuando el temporizador llegaba a cero. La explosión fue contenida, pero el sonido fue ensordecedor, un rugido sordo seguido de humo químico que brotaba de las grietas del silo. Isa y Sofía cayeron al suelo a 20 metros del silo, cubriéndose mientras el humo gris se elevaba hacia el cielo. El laboratorio de su abuelo había sido destruido. 40 años de trabajo, vaporizado en segundos. Pero la fórmula, el conocimiento real, estaba a salvo. Estaba en el diario que Isa llevaba pegado al pecho, y 3 frascos de diamantes líquidos estaban en su bolso. No era mucho, pero era suficiente. Suficiente para probar que la tecnología existía. Suficiente para reconstruir el trabajo si encontraba los aliados correctos. Isa se sentó en el suelo polvoriento, abrazando a Sofía, y comenzó a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Habían sobrevivido. Contra todas las probabilidades, habían sobrevivido. Y más importante, habían sobrevivido sin perder su humanidad. Isa había tenido la oportunidad de vengarse, de dejar morir a Ramos, pero había elegido la advertencia. Había elegido la vida sobre la venganza. Sofía la miraba con ojos grandes, aún en silencio, pero había algo diferente en su expresión. Algo que Isa no había visto en años: respeto. Su hija había visto a su madre enfrentarse al monstruo que las perseguía, no con violencia,
sino con dignidad, y esa lección valía más que cualquier tesoro. Isa limpió sus lágrimas y miró el humo elevándose del silo. «Mi amor», dijo suavemente a Sofía, «tu bisabuelo Heitor me enseñó hoy algo importante. Me enseñó que hay cosas más valiosas que el dinero o el poder. Hay dignidad, hay propósito, hay la elección de hacer lo correcto incluso cuando lo fácil sería hacer lo contrario». Sofía asintió lentamente, y entonces, para sorpresa absoluta de Isa, habló. Su voz era pequeña, oxidada por años de silencio, pero clara. «Mamá, estoy orgullosa de ti». Isa la abrazó con fuerza, llorando ahora con lágrimas de alegría. Su hija había vuelto, pero la realidad se impuso rápidamente. Ramos había escapado con varios frascos de diamantes líquidos. Sin el diario, no podría replicar la tecnología, pero podría vender lo que tenía a compradores inescrupulosos en el mercado negro. Y seguiría buscándola, sabiendo que ella tenía el conocimiento completo. Isa necesitaba ayuda. Necesitaba aliados con poder suficiente para protegerla y con la integridad para usar la tecnología correctamente. Entonces recordó algo que Ricardo había mencionado en sus últimas semanas. Había estado trabajando con alguien, una científica que entendía el trabajo de Heitor, una profesora universitaria. ¿Cómo se llamaba? Isa cerró los ojos, forzando su memoria. Navarro. Ladra. Alicia Navarro, astrofísica y especialista en nanoquímica. Ricardo la había mencionado con respeto casi reverente. «Si algo me pasa», había dicho Ricardo, «busca a Alicia. Ella entenderá». Isa abrió los ojos con determinación renovada. Necesitaba encontrar a Ladra. Navarro. Era su única esperanza. Isa y Sofía caminaron hasta el auto abandonado. No tenía combustible, pero Isa revisó la guantera y encontró algo que había olvidado, una tarjeta de presentación vieja. Dra. Alicia Navarro, Instituto de Física Aplicada, Universidad Nacional. Había un número de teléfono. Isa sacó su teléfono, que ahora mostraba solo 3% de batería, y marcó con manos temblorosas. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. «¿Hola?» Era una voz de mujer, profesional pero cálida. «Dra. Navarro, mi nombre es Isadora Méndez. Era la esposa de Ricardo Méndez. Él trabajó con usted en algo relacionado con mi abuelo, el doctor Heitor Méndez». Hubo un silencio del otro lado. Luego, con urgencia: «Isadora, Dios mío, he estado esperando tu llamada durante 3 años. Ricardo me hizo prometer que te ayudaría si algo le pasaba. ¿Dónde estás? ¿Estás segura?» Isa sintió lágrimas de alivio. «No, no estamos seguras, pero encontré lo que Ricardo buscaba, los diamantes líquidos, y necesito ayuda desesperadamente». Ladrat. Navarro actuó con eficiencia militar. «Dame tu ubicación exacta. Enviaré un equipo para recogerte en menos de 1 hora. Y Isadora, no hables con nadie más, ni policía local, ni nadie. Hay personas que han estado buscando esa tecnología durante décadas, personas peligrosas en lugares altos. Solo confía en mí». Isa le dio las coordenadas del silo. El teléfono se apagó inmediatamente después, batería agotada. Sofía y ella se sentaron a esperar, escondidas entre los arbustos cerca del camino de tierra. El tiempo pasó con agonizante lentitud. Isa revisaba constantemente el horizonte, temiendo ver las camionetas negras de Ramos regresar. Pero lo que vio, finalmente, fue un helicóptero civil con las insignias de la universidad. Aterrizó en un campo abierto a 50 metros del silo destruido. De él descendió una mujer de unos 45 años, con cabello oscuro recogido en una trenza, lentes de armazón metálico y una expresión de determinación feroz. «¿Isadora?», gritó sobre el ruido de las hélices. Isa salió de su escondite con Sofía. «Dra. Navarro». Corrieron hacia el helicóptero. Alicia las ayudó a subir y tan pronto como estuvieron dentro, el piloto despegó.
Isa se dejó caer en el asiento, exhausta más allá de las palabras. Alicia le pasó una botella de agua y una manta térmica. «Están a salvo ahora. Los llevaremos a un lugar seguro donde podamos hablar». Miró a Isa con ojos penetrantes. «Ricardo me habló de ti. Dijo que eras brillante, resiliente y que tenías el mismo espíritu de tu abuelo. Espero que tenga razón, porque lo que viene ahora será difícil. Si realmente encontraste los diamantes líquidos, estás en posesión de la tecnología más buscada de las últimas 5 décadas. Hay gobiernos, corporaciones y criminales que matarían por eso. Literalmente». Isa sacó el diario de su chaqueta. «Tengo más que los diamantes. Tengo la fórmula completa. Y la necesito proteger de un hombre llamado General Ramos». Alicia palideció. «Ramos. Ese nombre apareció en la investigación de la muerte de Ricardo. Creíamos que estaba involucrado, pero nunca pudimos probarlo». Miró a Isa con una mezcla de admiración y preocupación. «Vamos a necesitar un plan muy cuidadoso, porque si Ramos sabe que tienes eso, no se detendrá hasta obtenerlo o destruirte en el intento». El helicóptero aterrizó en el campus de la Universidad Nacional, en una zona restringida rodeada de edificios de investigación de alta seguridad. La Drecha Navarro condujo a Isa y Sofía a través de un laberinto de pasillos hasta llegar a un laboratorio subterráneo sellado con puertas de acceso biométrico. «Este es mi espacio de investigación clasificada», explicó Alicia mientras escaneaba su huella digital. «Trabajamos con materiales sensibles para proyectos gubernamentales. Nadie puede entrar sin autorización de nivel 5. Estarán seguras aquí mientras decidimos qué hacer». El laboratorio era impresionante. Mesas llenas de equipos científicos de última generación, computadoras con múltiples pantallas mostrando simulaciones moleculares, y una pequeña área de descanso con sofás, donde Sofía finalmente pudo acostarse y dormir, agotada por la traumática experiencia. Isa se sentó frente a Alicia y colocó el diario de Heitor sobre la mesa metálica entre ellas. «Aquí está todo. 40 años de investigación condensados en este diario». Alicia tomó el diario con manos reverentes, como si fuera una reliquia sagrada. Comenzó a leerlo con intensidad creciente, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las ecuaciones y notas. Después de 30 minutos de silencio absoluto, levantó la mirada con expresión de asombro. «Isadora, ¿tienes idea de lo que tu abuelo logró? Esto no es solo avanzado para 1978. Esto es avanzado para ahora. La síntesis de nanopartículas de diamante en suspensión estable a temperatura ambiente es algo que los mejores laboratorios del mundo han intentado durante años sin éxito completo. Y tu abuelo lo resolvió hace casi medio siglo usando equipo primitivo comparado con lo que tenemos hoy. Pasó varias páginas más. Las aplicaciones son exactamente como él las describe. Purificación de agua mediante filtración catalítica. Generación de energía a través de procesos termoeléctricos mejorados, incluso aplicaciones médicas para tratamiento de cáncer. Esto podría cambiar literalmente el mundo. Su voz temblaba con emoción científica pura, pero la expresión de Alicia se oscureció cuando llegó a las secciones finales del diario. Y aquí está por qué lo escondió. Heitor documentó los intentos de militarización, no solo del gobierno brasileño en los años 70, sino también de corporaciones internacionales y grupos paramilitares. Todos querían monopolizar esta tecnología para control geopolítico. Si alguien controla la purificación de agua a escala industrial, controla literalmente la vida y la muerte de poblaciones enteras. Miró a Isa con seriedad. El general Ramos no es solo un criminal local. Si tiene conexiones con los grupos que Heitor menciona aquí, entonces es parte de una red mucho más grande. Una red que ha estado buscando esta tecnología durante décadas. Isa sintió que el estómago
se le hundía. ¿Qué estás diciendo? ¿Que Ramos tiene respaldo de organizaciones internacionales? Alicia asintió gravemente. Es posible. Y si es así, tenemos un problema mucho más grande de lo que pensaba. Como si sus palabras hubieran invocado una premonición, las luces del laboratorio parpadearon. Una alarma silenciosa comenzó a parpadear en rojo en las pantallas de computadora. Alicia se levantó de un salto y corrió a uno de los monitores de seguridad. Lo que vio la hizo palidecer. No, no puede ser. Isa se acercó y miró la pantalla. Mostraba las cámaras del perímetro exterior del campus. Había vehículos bloqueando las entradas principales. No eran las camionetas negras de Ramos, eran vehículos militares oficiales con las insignias de las fuerzas especiales. Y descendiendo de ellos había hombres uniformados con equipo táctico completo. Pero al frente del grupo, coordinando el operativo con un radio en mano, estaba el general Tubarão Ramos. Vestía ahora un uniforme militar con insignias de alto rango. Alicia se volvió hacia Isa con horror en los ojos. Ramos no es solo un criminal, es militar activo, tiene rango oficial y acaba de ordenar un cerco completo del campus bajo pretexto de operación de seguridad nacional. Isa sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Cómo nos encontró? ¿Cómo supo que estábamos aquí? Alicia tecleó rápidamente en su computadora, revisando los registros de seguridad. El helicóptero. Debió rastrear el helicóptero. O tal vez tiene acceso a sistemas de vigilancia de la universidad. Si tiene rango militar real, tiene recursos que no podemos combatir. Miró a Isa con determinación. Pero tenemos algo que él no tiene. Tenemos la verdad. Y tenemos maneras de hacerla pública. Comenzó a conectar cables a su computadora. Preparando algo. Voy a subir el contenido completo del diario de Heitor a la red científica internacional. Cada página, cada fórmula. Lo haré de acceso público inmediato. Si Ramos entra aquí y toma el diario físico, ya será demasiado tarde. La información ya estará en manos de miles de científicos en todo el mundo. No podrá suprimirla. Isa entendió la estrategia. Era la táctica de su abuelo invertida. En lugar de esconder el conocimiento, liberarlo completamente para que nadie pudiera monopolizarlo. Alicia trabajaba frenéticamente, escaneando cada página del diario con un equipo de alta resolución y subiéndolas a servidores cifrados distribuidos globalmente. «Esto tomará 15 minutos para completarse», dijo sin apartar los ojos de la pantalla. «Necesitamos tiempo». Isa miró hacia la puerta del laboratorio. Era gruesa, blindada, diseñada para contener explosiones químicas, pero no estaba diseñada para resistir un asalto militar. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar aquí? Alicia no respondió inmediatamente, concentrada en su trabajo. Finalmente dijo, «Depende de qué tan lejos esté dispuesto a llegar Ramos. Si ordena forzar la entrada con explosivos, no mucho, pero si quiere mantener la apariencia de legalidad, tendrá que seguir protocolos. Tendrá que solicitar autorización del rector, presentar órdenes judiciales. Eso nos da tal vez 30 minutos. Isa hizo cálculos mentales. 30 minutos contra 15. Era ajustado, pero posible. Entonces escuchó un sonido que heló su sangre. La voz de Ramos amplificada por un altavoz exterior. Navarro. Isadora Méndez, sé que están ahí dentro. Tengo una orden judicial firmada por un juez federal que me autoriza a incautar material de investigación relacionado con tecnologías de seguridad nacional. Tienen 5 minutos para abrir la puerta voluntariamente antes de que proceda con entrada forzada. La voz era tranquila, casi cortés, pero cargada de amenaza. Alicia miró a Isa. Está mintiendo. No hay manera de que haya conseguido una orden judicial en 40 minutos, pero tiene uniformes oficiales, tiene respaldo institucional. Puede falsificar la autorización y la mayoría de la gente no cuestionará. Siguió trabajando en la carga de los archivos. 10 minutos completados. Solo faltaban 5.
Isa se acercó al intercomunicador de la puerta y presionó el botón. General Ramos, sé quién es realmente. Sé que mató a mi esposo y sé por qué quiere esta tecnología, pero no la tendrá. Nunca la tendrá. Su voz era firme, sin temblor, cargada de la determinación de alguien que ya no tenía nada que perder excepto su dignidad. La respuesta de Ramos fue una risa fría. Ingeniera Méndez, eres valiente, te lo concedo, pero también eres ingenua. ¿Crees que puedes detenerme con palabras? Tengo 50 hombres armados aquí afuera, tengo autoridad legal, tengo respaldo de organizaciones que tú ni siquiera puedes imaginar, y tengo toda la paciencia del mundo. Eventualmente esa puerta se abrirá, y cuando lo haga tomaré lo que vine a buscar. Puedo hacer esto de la manera fácil, donde tú y tu hija salen ilesas, o puedo hacerlo de la manera difícil. La elección es tuya. Hubo una pausa. Tu abuelo cometió un error. Creyó que esconder la tecnología la protegería, pero lo único que logró fue retrasar lo inevitable. El poder siempre encuentra su camino hacia quienes saben cómo usarlo. Y yo sé exactamente cómo usarlo. Isa sintió náuseas. Este hombre realmente creía que el poder le daba derecho a cualquier cosa. Alicia había escuchado toda la conversación. 13 minutos, murmuró, monitoreando el progreso de carga. Solo necesitamos 2 minutos más. Pero entonces escucharon un sonido ominoso. Perforadoras. Ramos había decidido no esperar. Sus hombres estaban comenzando a perforar los refuerzos de la puerta. Isa miró alrededor desesperadamente, buscando opciones. Entonces, sus ojos se posaron en los 3 frascos de diamantes líquidos que había salvado del silo. Estaban en su bolso, brillando suavemente con ese tono plateado hipnótico. Una idea comenzó a formarse en su mente. Era arriesgada, probablemente estúpida, pero era lo único que tenía. Alicia, ¿qué pasa si expongo los diamantes líquidos directamente al aire? ¿Son estables o reactivos? Alicia levantó la mirada bruscamente. ¿Por qué? Entonces entendió lo que Isa estaba pensando. No, Isadora, no. Son estables en condiciones normales, pero si introduces un oxidante fuerte o una fuente de calor intenso, la reacción catalítica podría ser explosiva, no mortalmente explosiva, pero sí suficiente para... Isa tomó los frascos, suficiente para crear una distracción, suficiente para ganar tiempo. Caminó hacia la puerta blindada y gritó por el intercomunicador. «General Ramos, tengo 3 frascos de diamantes líquidos aquí mismo. Si intenta forzar esta puerta, los destruiré. Los expondré a condiciones que los harán inestables. Usted perderá todo lo que vino a buscar». Hubo silencio del otro lado. Luego la voz de Ramos, tensa por primera vez. «Estás mintiendo. No destruirías algo tan valioso». Isa se rió, pero era una risa sin humor. ¿Valioso para quién? ¿Para usted? Mi abuelo pasó su vida protegiéndolo de personas como usted. Mi esposo murió protegiéndolo. ¿Cree que no estoy dispuesta a destruirlo antes que entregárselo? Abrió uno de los frascos. El líquido plateado comenzó a burbujear suavemente al contacto con el aire. Esto es solo el comienzo. Si sigue perforando, vierto todo en un contenedor con oxidante. Y entonces usted tendrá 3 años más, buscando algo que ya no existe. Las perforadoras se detuvieron. Isa había ganado unos segundos preciosos. Alicia susurró desde la computadora. 14 minutos. 1 minuto más. Pero Ramos no era tonto. Su voz regresó, ahora calculadora. Muy bien, ingeniera. Has demostrado tu punto. Pero pensemos en esto lógicamente. Destruyes los frascos. Pierdes tu única moneda de cambio. Yo pierdo una muestra. Pero sé que tienes más información. Sé que tienes el diario. Eventualmente lo obtendré de todos modos. Pero si cooperas ahora, puedo garantizar la seguridad de tu hija. Puedo ofrecerte una vida cómoda.
Incluso puedo permitirte participar en el desarrollo controlado de la tecnología. No tiene que ser enemigos, podemos ser socios. Era el mismo argumento que siempre usaba. Apelación a la codicia, a la supervivencia, al miedo. Isa había escuchado esta canción antes, y ya no le funcionaba. General, hay una diferencia fundamental entre usted y yo. Usted ve esta tecnología como poder para controlar. Yo la veo como responsabilidad para compartir. Y esa diferencia hace imposible cualquier asociación. Entonces Alicia gritó: «¡Hecho! La carga está completa. El diario completo está en la red científica internacional. Es público. Es irreversible». Miró a Isa con una sonrisa triunfante. «Ganamos». Isa sintió una ola de alivio tan intensa que casi la hace caer de rodillas. Pero entonces escuchó algo aterrador. La voz de Ramos, pero no por el intercomunicador. Estaba dentro del laboratorio. «Muy impresionante, doctoras. Muy impresionante de verdad». Isa se giró bruscamente. Ramos estaba parado en el umbral de una puerta lateral que Isa no había notado antes. Una entrada de servicio que sus hombres habían forzado silenciosamente mientras ella estaba distraída con la puerta principal. Tenía su pistola desenfundada, apuntando directamente a Isa. «Ahora vas a entregarme esos frascos, y vas a entregarme cualquier copia física del diario». Lentamente, detrás de él, 3 de sus hombres entraron, todos armados. Estaban atrapadas. El juego había terminado, pero Isa no bajó los frascos. En cambio, sostuvo uno directamente sobre un contenedor lleno de peróxido de hidrógeno concentrado que había en una de las mesas del laboratorio. «Un paso más y lo vierto, general. Y si lo hago, la reacción será lo suficientemente violenta como para destruir todos los frascos y probablemente causarnos quemaduras químicas graves a todos en este cuarto. ¿Está dispuesto a arriesgarse?» Ramos se detuvo. Sus hombres también. Podía ver en sus ojos el cálculo, la evaluación de riesgo. Él era un soldado, acostumbrado a enfrentar amenazas físicas, pero las amenazas químicas eran diferentes, impredecibles. Ramos bajó ligeramente su arma. «Isadora, piensa en tu hija. Está dormida allá. Si provocas una reacción química aquí, ella estará en peligro». Isa sintió una punzada de miedo, pero no mostró debilidad. «Mi hija ya está en peligro. Ha estado en peligro desde que usted mató a su padre. Al menos de esta manera. Puedo asegurarme de que lo que él protegió no caiga en manos de un asesino como usted». Alicia intervino entonces con voz firme. «General Ramos, necesita entender algo. Ya perdió. El diario está público. En este momento, científicos en 30 países diferentes están leyendo el trabajo del doctor Heitor Méndez. Están verificando las fórmulas, replicando los experimentos, publicando análisis. En 48 horas, esta tecnología estará tan distribuida que nadie podrá monopolizarla. Usted puede tomar estos frascos por la fuerza, pero ¿de qué le servirán? No podrá venderlos como exclusivos porque ya no son exclusivos. No podrá militarizarlos en secreto porque el mundo entero sabrá qué son y para qué sirven. Heitor Méndez ganó. Incluso desde la tumba, ganó». Su voz tenía una cualidad triunfal que hizo que Ramos apretara la mandíbula. Sabía que ella tenía razón. Su plan de 40 años se había desmoronado en 15 minutos de carga de archivos. El rostro de Ramos pasó por varias emociones en segundos: furia, incredulidad y finalmente algo parecido al terror. No era terror físico, sino el terror de un hombre que acababa de darse cuenta de que había perdido todo. Su inversión de décadas, sus conexiones, sus promesas a organizaciones poderosas de entregar tecnología exclusiva, todo se había evaporado. Y las organizaciones para las que trabajaba no perdonaban el fracaso. Ramos bajo su arma completamente, con los hombros caídos. «¿Sabes lo que acabas de hacer?», dijo con voz ronca.
No solo me destruiste a mí, destruiste la oportunidad de controlar esta tecnología. Ahora estará en manos de cualquiera. Terroristas, gobiernos hostiles, corporaciones sin escrúpulos. El caos que tu abuelo temía, tú lo acabas de desatar. Isa negó con la cabeza. No, general. Mi abuelo no temía que la tecnología estuviera en manos de muchos, temía que estuviera en manos de unos pocos. Como usted, la distribución no es caos, es democracia, es justicia. Alicia ya había activado otra secuencia en su computadora. He enviado también toda la evidencia que Isadora me dio sobre su participación en la muerte de Ricardo Méndez a la Policía Federal, junto con registros de sus actividades en la constructora y documentación de la milicia que opera. Su rango militar puede haberle dado protección temporal, pero ya no. Demasiadas personas saben demasiado. No puede silenciarnos a todos. En ese momento, como si sus palabras hubieran sido una señal, escucharon sirenas, muchas sirenas. Vehículos de la Policía Federal se acercaban al campus. Ramos miró por una ventana y vio las luces azules y rojas convergiendo. Se volvió hacia Isa con una expresión de odio puro. Esto no termina aquí. Pero su voz carecía de convicción. Sabía que sí había terminado. Ordenó a sus hombres que se retiraran y salieron del laboratorio justo cuando los agentes federales entraban al edificio. El general Tubarão Ramos, el depredador que había aterrorizado a Isa durante meses, huyó como una rata asustada. Era patético y de alguna manera satisfactorio. Los agentes federales llegaron al laboratorio minutos después. Alicia había coordinado su llegada con anticipación, como parte de su plan de contingencia. El agente especial a cargo era un hombre mayor de aspecto severo llamado Costa. Escuchó el relato de Isa y revisó toda la evidencia que Alicia había compilado. Señora Méndez, tiene mi palabra de que el general Ramos enfrentará justicia. Su rango no lo protegerá de cargos de asesinato, extorsión y traición. Las organizaciones con las que trabajaba también serán investigadas. Miró los frascos de diamantes líquidos con curiosidad profesional. ¿Y esta tecnología? Entiendo que ya es de dominio público gracias a las acciones de la doctora Navarro. Alicia asintió. Completamente público. Cualquier intento de reclasificarla como material secreto sería inútil. Ya está en manos de la comunidad científica global. Costa suspiró. Supongo que eso es lo mejor. Menos oportunidades de corrupción. Miró a Isa con respeto. Hizo algo extraordinario hoy, señora Méndez. Protegió un legado importante mientras se protegía a sí misma y a su hija. Eso requiere coraje. Sofía había despertado con el sonido de las sirenas. Isa corrió hacia ella y la abrazó. Se acabó, mi amor. Estamos a salvo. Finalmente estamos a salvo. Sofía la abrazó de vuelta y susurró. ¿El hombre malo se fue? Isa asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, se fue y no volverá. En las semanas siguientes, la vida de Isa cambió radicalmente. El general Ramos fue arrestado y acusado formalmente de múltiples crímenes, incluyendo el asesinato de Ricardo Méndez. Las investigaciones revelaron una red de corrupción que involucraba a docenas de oficiales militares y funcionarios gubernamentales. Su imperio criminal fue desmantelado pieza por pieza. La deuda falsa que había fabricado contra Isa fue anulada por un juez. Ella era, oficialmente, libre, pero más importante que la libertad legal era la libertad emocional que sentía. Por primera vez, desde la muerte de Ricardo, podía respirar sin miedo. El diario de Heitor Méndez se convirtió en una sensación científica global. Universidades de todo el mundo comenzaron a replicar sus experimentos, validando sus fórmulas, expandiendo su trabajo. El nombre Heitor Méndez, olvidado durante 40 años, fue resucitado como uno de los pioneros visionarios de la nanotecnología.
Artículos académicos lo citaban. Conferencias se dedicaban a explorar sus contribuciones. Y el legado que había protegido tan celosamente finalmente estaba cumpliendo su propósito: ayudar a la humanidad. Laboratorios en India y África estaban desarrollando sistemas de purificación de agua basados en sus principios. Compañías de energía limpia estaban explorando aplicaciones catalíticas. Hospitales estaban investigando tratamientos médicos. Era exactamente lo que Heitor había soñado. Tecnología distribuida, no monopolizada, usada para el bien común en lugar del enriquecimiento privado. Isa observaba todo esto con una mezcla de orgullo y asombro. Alicia se convirtió en mentora y amiga de Isa. «Tu abuelo me habría encantado conocer», dijo una tarde mientras revisaban los últimos desarrollos científicos basados en el trabajo de Heitor. Tenía razón en todo. La tecnología es más poderosa cuando es compartida, no cuando es secreta. Isa sonrió. Creo que él lo sabría. Creo que por eso dejó el diario específicamente para mí. Sabía que yo tendría que tomar la misma decisión que él tomó, proteger o liberar, y esperaba que eligiera la liberación. Alicia asintió. Y lo hiciste, incluso cuando te costaba todo, incluso cuando la opción más fácil era guardar el secreto y vender los frascos para salvarte. Elegiste el camino difícil, el camino correcto. Isa miró por la ventana del laboratorio de Alicia, donde Sofía jugaba en un jardín cercano, finalmente sonriendo de nuevo, finalmente hablando libremente. No fue solo por el legado, dijo suavemente, fue por ella. Quería que creciera en un mundo donde su madre hizo lo correcto, donde su madre eligió la dignidad sobre la desesperación. Ese es el verdadero legado que quiero dejarle. Los meses siguientes trajeron cambios profundos a la vida de Isa y Sofía. Con la deuda anulada y su nombre completamente limpiado, Isa pudo finalmente reconstruir su vida sin el peso aplastante del miedo. La atención mediática internacional sobre el caso de los diamantes líquidos también trajo oportunidades inesperadas. Varias universidades le ofrecieron posiciones como consultora técnica para proyectos relacionados con el legado de su abuelo. Isa aceptó un puesto en la Universidad Nacional, trabajando directamente con Alicia en el desarrollo de aplicaciones prácticas de la nanotecnología de Heitor. El salario era modesto pero digno, suficiente para alquilar un apartamento seguro en un vecindario tranquilo. Sofía comenzó terapia con una psicóloga especializada en trauma infantil, y lentamente, semana tras semana, la niña que había estado atrapada en silencio durante 3 años comenzó a florecer. Hablaba más cada día, sonreía con frecuencia, incluso había hecho nuevas amigas en su escuela. El trauma no había desaparecido completamente, pero ya no la definía, y eso, para Isa, valía más que cualquier fortuna. Pero Isa sabía que no podía simplemente dejar que el legado de su abuelo existiera solo en papers académicos y laboratorios universitarios. Heitor había soñado con que su tecnología ayudara a las personas más necesitadas, a las comunidades sin acceso a agua limpia y energía confiable. Así que Isa tomó una decisión audaz. Vendió uno de los 3 frascos de diamantes líquidos que había salvado del silo, no en el mercado negro, sino a través de un proceso legal y transparente a un consorcio de empresas de tecnología limpia supervisadas por organismos internacionales. El precio fue significativamente menor que el valor potencial en el mercado negro, pero era legítimo y ético. Obtuvo 5 millones de reales, aproximadamente $1 millón. Con ese dinero, estableció el Instituto Heitor Mendes de Nanotecnología Social, una organización sin fines de lucro dedicada exclusivamente a desarrollar y distribuir sistemas de purificación de agua y generación de energía basados en la tecnología de su abuelo, específicamente para comunidades de bajos recursos en Brasil y América Latina.
El instituto comenzó con proyectos piloto en 3 comunidades rurales que carecían de agua potable. Isa y su equipo instalaron sistemas de filtración que usaban una versión simplificada de los principios de los diamantes líquidos, combinando nanopartículas de bajo costo con procesos catalíticos eficientes. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. Agua contaminada se convertía en agua potable en cuestión de horas. Enfermedades transmitidas por agua disminuyeron en 80% en los primeros 6 meses. Niños que antes pasaban horas caminando para conseguir agua, ahora podían ir a la escuela. Madres que antes servían agua durante horas, ahora podían usar ese tiempo para trabajar o estudiar. Era transformación real, tangible, medible. Y cada vez que Isa visitaba una de estas comunidades y veía a familias bebiendo agua limpia por primera vez en generaciones, sabía que había tomado la decisión correcta. Su abuelo estaría orgulloso, Ricardo estaría orgulloso. Y lo más importante, ella estaba orgullosa de sí misma. El destino del general Ramos, en contraste, fue sombrío. Fue condenado a 35 años de prisión por asesinato, extorsión, corrupción y traición. Las organizaciones criminales y militares corruptas con las que había trabajado lo abandonaron completamente, viéndolo como un pasivo más que como un activo. Su imperio de miedo se desmoronó en meses. Las familias que había destruido, incluyendo Isa, finalmente recibieron justicia. Pero más allá de la justicia legal, lo que más destruyó a Ramos fue la irrelevancia, la tecnología que había perseguido obsesivamente durante años, por la cual había matado y amenazado, ahora estaba siendo usada públicamente para ayudar a los pobres, exactamente lo opuesto de lo que él había planeado. Su fracaso no fue solo personal, fue ideológico. Demostró que la codicia, sin importar cuán poderosa o bien organizada, eventualmente se autodestruye cuando se enfrenta a la dignidad humana genuina. Isa nunca lo visitó en prisión. No tenía necesidad de confrontarlo nuevamente. Su existencia miserable en una celda era castigo suficiente. Una tarde de primavera, casi 2 años después de aquella noche desesperada cuando había huido al silo de granos, Isa regresó al lugar. El silo seguía en pie, aunque dañado y marcado por el humo de la explosión que había destruido el laboratorio subterráneo. Había decidido no repararlo ni demolerlo. En cambio, lo convirtió en un monumento, el Memorial Dr. Heitor Méndez, un lugar donde los visitantes podían aprender sobre el hombre que había elegido esconder su genio durante décadas para protegerlo de la explotación. Había placas explicativas, fotografías de Heitor en su juventud, copias del diario traducido a varios idiomas y una exhibición sobre la tecnología de los diamantes líquidos y sus aplicaciones actuales. Pero lo más importante, en el centro del silo, donde antes había estado la puerta de acero sellada, ahora había una fuente de agua, agua purificada usando los principios de Heitor. Era gratis. Cualquiera podía venir y llenar sus recipientes. Era un símbolo perfecto de lo que la tecnología debía ser: accesible, compartida, al servicio de todos. Isa se sentó en un banco cerca de la fuente, observando a Sofía jugar con otros niños que habían venido con sus familias. Su hija estaba completamente transformada. Reía libremente. Hablaba con entusiasmo sobre sus clases de ciencias. Soñaba con convertirse en ingeniera como su madre o química como su bisabuelo. El trauma no había desaparecido, pero ya no la controlaba. Sofía había aprendido algo crucial de toda esta experiencia, que incluso en las circunstancias más oscuras, hay luz si la buscas. Y que las personas ordinarias pueden hacer cosas extraordinarias cuando eligen la dignidad sobre la desesperación. Isa pensó en el diario de Heitor,
en la última entrada que había escrito días antes de sellar el laboratorio. El verdadero valor de cualquier descubrimiento no se mide en dinero, sino en vidas mejoradas. Si un solo niño bebe agua limpia gracias a mi trabajo, habré tenido éxito. Si un solo científico del futuro continúa esta investigación con intención pura, no habré vivido en vano. El legado no es lo que dejas, sino lo que inspiraste en otros. Isa sacó su propio cuaderno, uno que había estado escribiendo durante los últimos meses. Era su propio diario, documentando no solo la ciencia, sino las lecciones morales que había aprendido. Escribió: «Mi abuelo me enseñó que algunos tesoros no deben guardarse en cofres, sino sembrados en tierra fértil para que crezcan y se multipliquen. Me enseñó que la verdadera riqueza no es lo que acumulas para ti mismo, sino lo que creas para otros. Y me enseñó que las decisiones más difíciles, aquellas que parecen sacrificar tu supervivencia inmediata por un propósito mayor, son frecuentemente las decisiones que te salvan de verdad. No salvan tu cuerpo, pero salvan tu alma. Y al final del día, cuando te miras al espejo o cuando tus hijos te miran a los ojos, es tu alma la que determina si realmente estás viva o simplemente respirando». Cerró el cuaderno y miró hacia el cielo. Ricardo estaría sonriendo ahora. Heitor estaría asintiendo con aprobación. Y ella, finalmente, estaba en paz. Isa llamó a Sofía y caminaron juntas de regreso a su auto, dejando atrás el silo que una vez fue su refugio de desesperación y ahora era un símbolo de esperanza. En el camino a casa, Sofía le preguntó: «Mamá, ¿qué harás cuando seas vieja? ¿Seguirás trabajando en el instituto?» Isa sonrió. «Espero que sí, mi amor. Pero más importante, espero haber enseñado a suficientes personas, incluida tú, para que continúen el trabajo cuando yo ya no pueda. Ese es el verdadero legado. No hacer todo tú misma, sino inspirar a otros a hacer aún más». Sofía pensó por un momento, con esa seriedad que los niños tienen cuando están procesando ideas profundas. Creo que el bisabuelo Heitor era muy inteligente. No solo por la ciencia, sino porque sabía que los secretos guardados se pudren, pero los secretos compartidos florecen. Isa sintió lágrimas de orgullo. Su hija de 8 años había comprendido en una frase lo que a muchos adultos les tomaba toda una vida entender. Llegaron a casa esa noche, comieron una cena simple pero satisfactoria, y antes de dormir, Isa le hizo a Sofía la pregunta más importante de todas. Si algún día te enfrentas a una elección entre riqueza egoísta y propósito compartido, ¿qué elegirías? Sofía no dudó ni un segundo. «Elegiría lo que me deje dormir tranquila, mamá, como tú hiciste». Isa la abrazó fuerte. «El mayor tesoro siempre es la dignidad, siempre. ¿Y tú? Si tuvieras en tus manos algo que podría hacerte rico pero cuyo verdadero valor es servir a la humanidad, ¿qué harías? ¿Elegirías la codicia o el legado? Comparte tu reflexión en los comentarios. Si esta historia te inspiró, dale like, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite recordar que hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil, siempre vale la pena. Porque al final, lo único que realmente poseemos es nuestra integridad, y eso nadie puede quitárnoslo jamás.